¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy en Dilo con Waldo Fernández, nuestro programa Haciendo Comunidad. El día de hoy tengo en la línea al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, en lo que nos enlazan y entra la llamada. Diputado, ¿nos escuchas ahí? Sí, yo te escucho bien. Primero que nada, pues agradecerte, tomarnos la llamada, es pues muy grato escucharte y pues quisiera entrarle de lleno a todo lo que nos puedes compartir. La gente está muy interesada en saber lo que tienes que decir, que en relación a cuáles son los mayores retos que piensas que enfrenta el país en los próximos 6 años. Alguien que ha estado muy de cerca con las luchas sociales, con diversos momentos en la política, cercano al presidente, etcétera. ¿Cómo ves al país? ¿En qué situación lo dejan? ¿Y hacia dónde va el país? Fíjate que antes de entrar a estos temas nacionales, yo no quiero dejar de comentar un tema de ahí, de Monterrey, de donde acabo de estar el día de ayer. Yo acudí a conocer la situación. Yo no conocía el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que conocía además una partecita, la parte de la Huasteca, la entrada, además, un lugar verdaderamente bello, espectacular. Yo pensaba que por ser Parque Nacional, a ver si no se corta en un Sí, tramo que voy caminando aquí por una escalera. ¿Se oye bien? sí, se oye bien. Perfecto. Pensé que por ser Parque Nacional estaba prohibido que ahí hubiera, zona habitacional, que hubiera seres humanos habitando. Y sin embargo, el general Lázaro Cárdenas no expropió y la única condición que planteó es que se preservara el lugar. Es un lugar al que Monterrey le debe la vida, la verdad. Sin esa zona, el abasto de agua sería imposible hacia toda la zona de Monterrey conurbada. Y en términos generales tiene un frágil equilibrio y hay un predio que se llama El Capricho, donde cerca de 150 familias fueron desalojadas hace 2 semanas con violencia por el gobierno del estado de Jaime Rodríguez, sin una orden del juez, solo con un frágil ordenamiento del fiscal. Trataron de borrar la evidencia de posesión que esta comunidad tiene a veces con una antigüedad de 20 años. Yo fui al lugar, recorrí el sitio y me encontré con por lo menos 10 familias todavía en posesión de su predio. Una familia particularmente me conmovió porque es un matrimonio con 2 pequeños de 6 años en promedio, Kevin y Mateo, y Kevin tiene síndrome de Down, por lo cual requiere ir a una escuela especial, pues no puede ir desde hace 2 semanas, porque si sale la familia de su lugar, de su predio, ya no los dejan regresar. Gobernador les cortó el agua, les cortó la luz, lo cual es una cosa brutalmente inhumana. No se puede pensar en la vida del ser humano en el siglo XXI sin agua y sin energía eléctrica, y los tiene sometidos a una presión verdaderamente miserable. El juez es el que debe determinar en última instancia si los posesionarios han logrado generar algún derecho o no, o si tienen que retirarse del lugar. Pero no puede ser el gobernador, que además no busca preservar la zona, sino quiere hacer un parque recreativo, que lo único que haría sería justo violentar lo establecido en el decreto de formación del Parque Nacional, que no permite construcciones que tengan cimientos y que no permite la destrucción de esa zona verdaderamente importante y maravillosa, muy, muy bello. Entonces yo quiero hacer la denuncia. Hoy, fíjate, comentaba con algunos diputados panistas y de Partido Encuentro Social, que son de Nuevo León y de Morena, y coincidían todos en que no perciben una intención honorable del gobernador, sino que ha sido una forma de operación de él para ir incrementando su fortuna, y me manifestaron preocupación e interés de sumar su voz a detener este atropello, lo cual me pareció muy importante porque más allá de las pertenencias partidarias hay una preocupación
En primer lugar, por preservar el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y en segundo lugar, por dar la mayor tranquilidad a quien está en el lugar, bajo el compromiso de preservar la zona y bajo el compromiso de cumplir con las restricciones que hay para las construcciones que en ese lugar se puedan desarrollar. Entonces, lo quise comentar primero esto, Enrique, antes de que entráramos a los otros temas que me estás planteando. Bien, pues sin duda siempre tendrás un micrófono abierto para hablar sobre este tema y seguiremos al pendiente de cualquier información de cómo va evolucionando esta situación. Estaré pegado, ¿no?, para ver cómo va evolucionando este tema. Lo que es verdad es que no ha tenido ese eco realmente mediático, posiblemente en Nuevo León incluso. Ha sido un tema del cual yo había escuchado relativamente poco. Y en sí, digamos, el tema central había sido, pues en cuanto a política, qué es lo que esté pasando, particularmente en la Cámara de Diputados. La gente que puso a Morena, al presidente, a los diputados y senadores, está muy esperanzada, tienen altas expectativas. Y pues volviendo un poco a la pregunta, diputado, en cuanto a tu opinión sobre el país actualmente, ¿cómo les dejan el país? ¿Cómo reciben la Sí. administración? Fíjate que, Enrique, ya para entrar a este tema, yo te comentaría que ayer yo hice un largo video, varios en realidad, pero hice en especial un largo video en el lugar, en el predio El Capricho, mostrando las viviendas muy humildes, mostrando la destrucción, mostrando las familias que están, ahí está en mi página de Facebook. No sé qué impacto haya tenido con los medios, porque hubo también buena cobertura de prensa en una reunión que tuve fuera de la Cámara local con la gente del En predio el El Congreso. Capricho, y mucho me lamentaría, Sí. si me parecería preocupante si los medios no recuperaron pues lo que ayer se fue documentando sobre esta situación, que nos señalaría que el gobernador pues está ahí metiendo presión, dinero, para evitar que trascienda la información sobre este tema, que es muy, muy relevante para toda la gente que vive en Monterrey y en la zona conurbada. Sí, En cuanto, sí. sí, No te escucho, en, diputado. en cuanto al tema nacional, el 1 de julio pues hubo una elección muy importante, que en realidad fue más que un proceso electoral. Sostengo que lo que se dio fue una revolución sin violencia, y que la gente pues salió a barrer con el actual régimen político vigente en el país. Y el PRI, por ejemplo, ganó solo 7 distritos, y en su peor pesadilla pensó que fuera a suceder una situación de esas características. El PAN tiene la fracción más pequeña que haya tenido desde 1986, y en la coalición Juntos Haremos Historia tiene 308 diputados, la coalición Morena, PP y PES. Hemos tenido, bueno, pues hay una expectativa muy grande de la gente respecto a lo que nosotros debemos hacer. Nosotros vamos a cumplir todos los compromisos de campaña. Hay dificultades evidentes por la grave situación financiera y el desastre del país que estamos recibiendo, la violencia, el baño de sangre, el deterioro, la corrupción, la impunidad, el rompimiento del marco constitucional, pues son solo algunos de los elementos que nosotros tenemos que hacer frente. Y con un presupuesto que no decide, que decide la Cámara de Diputados, por supuesto es su facultad exclusiva, pero que envía todavía el Ejecutivo saliente, y que implica pues ahí una situación compleja, porque el presidente electo, el compañero presidente electo López Obrador, ha logrado una transición aparentemente, y subrayo, aparentemente tersa, y que pues cualquier tensión puede complicar, y que nosotros estamos interesados en que eso no suceda así, que no nos tomen de pretexto para que intenten
cerrarle el camino a la toma de protesta en el todavía lejano 1 de diciembre. Es demasiados meses de espera. Entonces hay expectativas muy grandes, hay dificultades enormes, hay responsabilidades muy fuertes y yo francamente estoy convencido que nosotros no tenemos otro camino que cumplir los compromisos que hicimos, estar a la altura de la responsabilidad y estar al servicio del pueblo. Diputado, hablando un poco del actual presidente Peña, tocaste un punto interesante, el del informe, que te hemos visto muy involucrado en esto. ¿Qué es lo que sucedió el día bueno, lo que Peña mencionó como informe y cuál es tu opinión sobre esta situación? Bueno, es muy simple. Yo he estado denunciando, los medios han callado intencionalmente el tema. Yo he estado denunciando una violación al artículo 69 constitucional. La Carta Magna es muy clara en que el informe se hace ante el Poder Legislativo, que es la representación del pueblo. Así fue todo el siglo XX, inclusive el primer sexenio del siglo XXI, Fox fue al Congreso a informar. El propio Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, fue a informar los 6 años como gobernador al Congreso del Estado de México. Jaime Rodríguez tiene que ir cada año seguramente a informar al Congreso de Nuevo León, el estado desastroso que guarda la administración de Nuevo León. Entonces, es un acto republicano que se modificó en la Constitución a raíz de que Felipe Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no podía ir porque se robó la presidencia. Y entonces se planteó que debía ser por escrito, y él metió la perniciosa costumbre de hacer una reunión en Palacio Nacional, la sede del Ejecutivo, y de llamarla informe. Yo la cuestioné desde que fui diputado en 2009-2012. Ahora, el 1 de septiembre de este año, volví a alertar sobre esa violación constitucional. Le pedí al secretario de Gobernación que no hicieran esa reunión, que nos respetaran. Peña la hizo, ni siquiera el día siguiente, el 2, porque era domingo, sino la hizo el lunes 3 de septiembre, y de ahí derivó una serie de diferencias con compañeros que trataban de evadir la discusión sobre esta violación constitucional. Yo francamente creo que al final quedó clara mi posición. Cualquiera que lee el artículo 69 sabe que tengo razón, y es en esencia esto lo que sucedió. Diputado, hablando un poco de lo que mencionas del expresidente Calderón, creo que a 12 años de distancia y en base a lo que el mismo Luis Carlos Ugalde mencionó en su libro, pues podemos decir que hubo un fraude electoral. Dentro de las expectativas de la ciudadanía está que aquellas personas que hicieron daño a México no solo dejen de robar, sino que paguen por el daño. ¿Qué esperanzas podrían tener de que esto suceda? ¿Se ve lejano? ¿Cuál es el proyecto que se visualiza en este ámbito de recuperar lo que se ha perdido? Difícil porque Calderón no fue presidente, se robó la presidencia, como ya lo dije, y él y su gobierno de facto, y luego Peña y antes Fox, se han robado a manos llenas, y así podríamos irnos para atrás. El problema es que el Poder Judicial es el responsable de que haya sanciones. Nosotros podemos determinar armar el expediente, presentar la denuncia, presentar las pruebas, como lo ha hecho, por ejemplo, Javier Corral en Chihuahua, el gobernador. La verdad es que fue un compromiso de su campaña meter a la cárcel a César Duarte, y no hay duda de que él ha hecho todo lo que está en su mano para cumplir el compromiso. No tengo yo ninguna duda tampoco de que César Duarte debería ya haber sido detenido, extraditado y enviado a la cárcel, y no es así. No es así no porque Duarte tenga fuero, no tiene ningún fuero, sino porque hay una red de complicidades desde la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto que le da impunidad y que está en entendimiento con el Poder Judicial. Yo sostengo que el Poder Judicial es el más corrompido del país y que no hay, yo francamente creo que hay que rehacerlo, pero mientras eso se da, no veo condiciones para que se pueda lograr que haya la impartición de justicia.
Interesante el tema del fuero. Antes de tocarlo, diputado, una pregunta. El tema de la PGR se vio, incluso con tono electoral, se vio desde mi punto de vista la mano del presidente Peña en esta institución. ¿Cree que ahora con esta nueva administración exista una mayor imparcialidad de la PGR? Sí. Perdón, me Sí. perdí la última parte de la pregunta. Sí, te preguntaba que en las épocas anteriores se ha visto la mano del presidente muy directamente en Sí, la PGR. ¿Crees que sí. esto se modifique? No, para nada, hombre, la PGR ni siquiera tiene titular, tiene un interino, y el otro era empleado de Peña, y ahora hablan de un fiscal autónomo y son patrañas, hombre, o sea, quien esté ahí, pues acaba al servicio del ejecutivo, eso es evidente, no hay personas neutras, se puede escoger a una persona honorable que realmente haga su tarea, pero ese no es el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial es toda la estructura que encabeza la Claro. Suprema Corte de Justicia, los jueces federales, los tribunales, y todo el mundo, los que hemos tenido que ver algo con ese aparato de justicia, sabemos que de justicia tiene solo el nombre y que el nivel de corrupción es monstruoso. Hasta para una fotocopia a la cual legítimamente tienes derecho, tienes que pagar no el costo de la fotocopia, sino dar dinero. Entonces es una estructura absolutamente corrompida que yo creo que se debería pues rehacer. Yo creo que el Poder Judicial es el poder más corrompido del país y sin embargo se le ha hecho una campaña feroz al Poder Legislativo, sin duda al Poder Ejecutivo también, pero sobre todo pero al Poder Judicial se le mantiene prácticamente sin tocársele. Se le empezó a hacer críticas ahora que el compañero presidente electo planteó que no debería haber nadie, como lo establece la Constitución en su artículo 127, fracción 2, nadie que ganara más que el presidente, y la Suprema Corte brincó hasta el techo porque ganan 600,000 pesos mensuales en promedio. Entonces se empezó a salir sobre los privilegios que tienen, las canonjías, no solo los salarios, los ingresos altísimos, sino pensiones pues millonarias y una serie de cosas de las que el pueblo carece. Yo francamente veo ahí un punto muy vulnerable para lograr que se imparta justicia en nuestra patria. En cuanto a eso que mencionas, se me vino a la mente algo bastante correlacionado. Hemos visto lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando con Lula, incluso aunque no sea una persona, digamos, relativamente cercana a México en el tema en España, los presidentes están siendo destituidos o juzgados. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema del fuero, que parece ser un tema muy actual? Es una perversión del uso del aparato de justicia. Todos los que somos luchadores sociales hemos en algún momento de nuestra vida sufrido el que se nos inventen delitos para quitarnos de la lucha que encabezamos y meternos a la cárcel. Yo como dirigente de deudores de la banca en Cancún, en 97 parece que fue, si no recuerdo, se me inventó que había dado un puñetazo en la cara a un policía y del puñetazo le había luxado el tobillo derecho, que es una cosa ridícula. Estuve un año sujeto a ese proceso penal donde todo era inventado, todo era falso. De hecho, estuve en la cárcel inicialmente y tuve que salir bajo fianza y estar yendo por lo menos una vez a Cancún cada mes. No hay, se cumplen 50 años del 2 de octubre, los estudiantes que encabezaron pasaron más de 2 años y medio en la cárcel, acusados de los asesinatos que el Estado había cometido, el gobierno de Díaz Ordaz, en contra del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, que es el colmo de la perversidad. Y podríamos así, Valentín Campa estuvo 20 años en la cárcel solo por pensar diferente, o Demetrio Vallejo por encabezar una huelga ferrocarrilera. Podría ser una larga lista de casos que demuestran cómo desde el poder se te prefabrican delitos para quitarte del camino. El propio López Obrador, siendo jefe de gobierno, se le inventó un delito con la intención de sacarlo de la carrera presidencial de 2006, y si no hubiese sido por el fuero, que se lo quitaron. La gente no habría acabado de darse cuenta que era una canallada en su contra, y lo defendió con todo.
Yo creo que es un error grave la desaparición del fuero, porque el fuero no es un privilegio, es una protección, y me parece una irresponsabilidad que, viendo lo que está sucediendo en hermanos países como en Brasil, donde Lula, después de 8 años de haber sido presidente, se le acusa de un delito de corrupción falsamente, de haber obtenido un departamento que no está a su nombre, que no es posesionario, que no tiene nadie de sus familiares ni de su gente cercana, es más, es de otra persona adinerada el departamento, demostrado, y a pesar de eso se le mantiene en la cárcel, no se le dio el derecho de enfrentar el proceso en libertad, no se le respetó el derecho que tiene de sus derechos políticos plenos y de ser candidato a la presidencia, lo registró el Partido del Trabajo y el Tribunal Electoral le negó el derecho al registro a pesar de tener los derechos políticos vigentes, porque todavía no ha sido condenado en definitiva. Entonces es un manejo perverso del Poder Judicial. En Argentina están a punto de meter a la cárcel también con un falso delito de corrupción a Cristina Fernández para sacarla de la carrera presidencial en Argentina, que va a perder Macri frente a ella si hubiese esa elección en esas condiciones. O en Ecuador, a Rafael Correa se le quiere meter a la cárcel con un falso delito de corrupción, y el propio vicepresidente Jorge Glass, a pesar de tener fuero, fue desaforado y enviado a la cárcel con un delito imputado. Entonces, tú estás viendo cómo no se está ganando democráticamente la derecha a los gobiernos, sino está usando el nivel de perversidad de inventar todo el marco legal, de inventar delitos contra los dirigentes políticos para sacarlos de las contiendas electorales. Y aquí el compañero presidente electo quiere retirar el fuero. Pues es una irresponsabilidad, es una actitud suicida, francamente. Yo me voy a oponer en la Cámara con argumentos muy fuertes a esta iniciativa, que además promueve Pablo Gómez, que ha sido parlamentario 6 o 7 veces y nunca planteó el retiro del fuero, porque él mismo estuvo en la cárcel en 1968 con un delito inventado. ¿Realmente será un tema, digamos, para dar gusto a la ciudadanía, o cuál es la impresión de que esto se vote? Sí, la derecha nos ha ganado el debate en los medios, la gente ha comprado el planteamiento de que el fuero es el que da impunidad, y se niega a escuchar argumentos como que ningún alcalde del país tiene fuero. Algún alcalde corrupto de Monterrey han tenido, y ninguno está en la cárcel. Pregunto, ¿por qué si no tienen fuero? Ningún alcalde tiene fuero en todo el país. Entonces, no es cierto que el fuero, impunidad, la esposa de Javier Duarte no tiene fuero, y está tan tranquila en Londres. No lo tuvo nunca. Se le dejó escapar y no tenía fuero, y antes de que saliera, pues no tuvo fuero nunca, ni en este momento, ni antes, ni en ningún momento, y está impune en unos niveles de complicidad evidentes con Javier Duarte. Solo por citar algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema que más se escucha en el Vox Populi es el de la gasolina. Diputado, ¿qué va a pasar con la gasolina en los próximos años? Bueno, ¿Va a haber gasolinazos? hemos insistido que si no recuperamos el petróleo no podemos bajar el precio de la gasolina. Ahí se ha usado la perversa versión de que ofrecimos bajar el precio de la gasolina. Yo reto a que revisen los discursos de Andrés Manuel, los míos, los destacados dirigentes de la coalición, y no planteamos eso. Andrés Manuel dijo que se congelaría el aumento y que podría bajar una vez que se hayan construido las 2 refinerías. Yo francamente creo que debemos ir más lejos y recuperar el petróleo. Entonces, lo dijimos desde un principio, que privatizar Pemex generaría este resultado desastroso. Hay quien dice que ha sido un fracaso la reforma energética. Pues claro que no ha sido un fracaso, ha funcionado tal cual fue planeada. No hay ningún resultado diferente al que alertamos desde 2013 que iba a suceder. La gente ya se hacía que porque hubiera una gasolinera de British Petroleum y de Repsol y de Chevron y de no sé, y de Móvil y no sé cuántas cosas, estaban a modernidad.
iba a tener, según ellos, combustible de calidad, es la misma gasolina pedorra en todas las gasolineras, y supuestamente esa competencia iba a bajar el precio. Bueno, pues ya vieron que lo que dijimos nosotros era real, que no era así, que era un engaño, además de que era un mal negocio, siendo nuestro el petróleo, regalarlo para que nos vendieran gasolina barata. O sea, eso era un despropósito. Así es que ahí tenemos un problema grande. O sea, nosotros tenemos grandes necesidades, deudas sociales muy fuertes, ingresos limitados y presiones para que los servicios que presta el gobierno, el Estado mexicano y el gobierno en turno, pues bajen su valor. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es generar empleo, mejorar las condiciones de ingreso de la gente y también hacer lo posible porque los precios sean pues justos, ¿no? Pero para ello vamos a tener que trabajar un rato. Hoy, por ejemplo, Acción Nacional planteaba elevar el salario mínimo a 330 pesos, no lo planteó nunca cuando fue gobierno, y ahora plantean una cosa así que saben que es irrealizable, simplemente por el hecho de que nosotros necesitamos primero generar una amplia base de productiva de la gente trabajando con derechos plenos, con seguro social, con aguinaldo, con pensión, con jubilación, con vacaciones, con un ingreso razonable, producir nuestros bienes para dejar de consumir del exterior y que de esa manera no se generara ni una situación inflacionaria que se comiera el aumento, ni una fuga de divisas por estar comprando en el exterior la mayoría de los alimentos y los bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. O sea, tenemos que caminar un tramo todavía duro y difícil antes de poder empezar a mejorar de fondo las condiciones de vida de la gente. Diputado, en lo particular tú y yo hemos platicado en el pasado sobre mi ideología de quitar el financiamiento a partidos políticos, pero es algo muy interesante. Dices que no es nada lo que se gasta, el 1% Medio del punto PIB. porcentual. Medio punto incluida. ¿Cuánto es lo que las grandes corporaciones, digamos, Televisa, etcétera, no pagan de impuestos? Telmex, Telcel. Pues mira, no sé en cuanto a presupuesto nacional cuánto significaría, pero yo te digo que, por ejemplo, a los bancos extranjeros del FOBAPROA se les da cada año un punto porcentual, el doble de lo que se le da a todos los partidos, y el Congreso mexicano cuesta todo junto, el doble, a los bancos extranjeros, y se les ha dado durante 18 años. Se les ha dado más de 1 millón de millones de pesos de una deuda que nosotros no tuvimos ningún beneficio, que se hizo pública las pérdidas de la banca, era inicialmente de 532 mil millones de pesos, se ha pagado el doble y resulta que no hemos abonado más que intereses. Pues eso es una locura, mientras que la gente sigue volteando a los partidos y a las campañas y estas cosas, y al Congreso. No se da cuenta que ahí no está el problema. Y por otro lado, hay 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares. Esos pagarían por lo bajito 40 mil millones de dólares de impuestos. Es una locura el dinero. Reitero, no sé, debo hacer la cuenta de qué porcentaje de presupuesto significa, pero estoy convencido que sería un porcentaje importante. Una de las cosas que mencionas del FOBAPROA es que, bueno, creo que cualquier mexicano lo puede calificar como uno de los graves daños que se le ha hecho al país. ¿Cómo te sientes tú en lo personal de haber estado luchando contra este tipo de actos y tener, si no me equivoco, algunos panistas que votaron a favor en su momento, ahora en Morena? ¿Te genera desconfianzas a sus intenciones de unirse a Morena? ¿Piensas que...? No, ninguna desconfianza. Yo francamente creo que la gente tiene derecho a corregir. Y vamos a ver cómo se comportan en las dudas. Esa va a ser la prueba de fuego para todos, no solo para los que estuvieron en la derecha, sino inclusive para compañeros que han estado en la izquierda y que de repente frente a las presiones o a las tentaciones del poder pueden flaquear. Yo no me prejuicio con nadie y me parece que la gente se va a medir a la hora de las presiones duras, que las va a haber enormes, yo no tengo la menor duda. Te seguimos muy de cerca en la primera legislatura en la que participaste con ese discurso de
viven del pueblo y traicionan al pueblo. Era muy común ver que no te daban uso de la No, palabra. no te oigo bien, te estoy oyendo cada vez con más dificultad. ¿Me escuchas ahí? A ver, dime. Sí, vimos en la legislatura en la que participaste, recordamos ese curso de viven del pueblo y traicionan al pueblo. ¿Cómo daban el uso de la palabra de manera frecuente, obstaculizándote ese acceso a la tribuna? ¿Cómo te sientes en comparación a esa primera legislatura en lo poco que lleva? ¿Piensas que vas a tener ese mismo problema o cómo ves el tema de la libertad de expresión? No, hubo un encontronazo muy duro con el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y han modificado su trato hacia mi persona. Yo no tengo ningún problema para hacer uso de la palabra y para plantear las preocupaciones que tengo. Hay veces que no concuerdo con la interpretación que la mesa directiva hace, pero tampoco he visto mayor conflicto después de el intento desaforado que hicieron por tratar de silenciarme frente a la denuncia que venía yo haciendo de la violación de Enrique Peña Nieto del marco constitucional, el artículo 69 que ya comentamos en un momento. Estamos en mayoría en la Cámara, la vamos a ejercer, de hecho ya lo hicimos el jueves pasado con la aprobación de una ley que prohíbe que nadie pueda ganar más estando en el servicio público que el presidente de la República. Yo creo que fue una decisión importante, creo que hoy perdimos una oportunidad de parar la evaluación del magisterio por un mal procesamiento de la propuesta que habíamos presentado. Pues ahí habrá aciertos y errores, como en todo proceso de aprendizaje. Nosotros hemos estado siempre en la oposición y ahora gobernamos el Poder Legislativo y gobernaremos a partir del 1 de diciembre el país, y todo eso implicará retos y procesos de aciertos y de errores, sin duda, pues que hay que asumir pues como parte de lo que es la actividad política. Diputado, hemos pues visto mucho el debate de la reforma educativa. A lo mejor muchas personas no tienen los datos exactos de qué es lo que se quiere o incluso de qué se trató la reforma educativa. No sé si pudieras a grandes rasgos informar a la gente qué es lo que se debate. Yo cerraría con eso. O sea, yo creo que la gente tiene claro lo que fue la reforma educativa, pero simplemente basta ver las escuelas para ver la hipocresía del gobierno. O sea, las escuelas están cayendo. Es muy grande el porcentaje de escuelas que ni siquiera tienen agua corriente. Es como el 10% de las escuelas no tienen energía eléctrica, 10% de las escuelas no tienen pizarrón. Es muy serias las carencias. El 50% de los niños viven en extrema pobreza, están comiendo una vez al día. Lo primero que tendrías que hacer es darles de comer, de desayunar, de almorzar en las escuelas públicas del país si en realidad quieres mejorar el rendimiento y la calidad de la educación en México. O sea, hay cosas de sentido común que tendrías que realizar, y lo que el gobierno ha pretendido hacer es una política represiva de privatización de la educación pública, de desmantelamiento del contrato colectivo del magisterio y de liquidar los derechos que el magisterio ha venido construyendo a lo largo de muchas décadas. Me parece que eso no es una reforma educativa, me parece que eso es una hipocresía que se ha querido imponer y la vamos a echar atrás. O sea, no hay discusión más sobre el tema. La gente, al votar por nosotros, si en algo fue claro el compañero presidente electo, es que iba a darle marcha atrás a la reforma educativa. Así es que a mí me parece ocioso seguir debatiendo sobre el tema cuando el debate se ha dado, la decisión del pueblo está tomada y vamos a asumir el mandato que el pueblo nos dio. Perfecto, diputado. Pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y cuentas con este espacio para cuando desees informar sobre cualquier cosa, ya sea de Nuevo León o del resto del país. Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo. Igualmente, noches, gracias. Al auditorio. Gracias. Bien, pues eso fue a grandes rasgos la entrevista con el diputado. Me parece que muchos de los temas que se están manejando a nivel nacional son confusos. Antes de terminar, creo que está, por ejemplo, el tema del fuero. Un tema que Fernando comenta, que el fuero no genera la impunidad, es un planteamiento que tiene una manera de verlo, porque es verdad, ningún alcalde tiene fuero. En Monterrey ya se le olvidó a la gente, pero cuando se hizo todo el proceso penal contra Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León,
a la par de esas denuncias, se hizo un proceso penal contra Margarita Arellanes, quien fuera alcaldesa por el PAN. Esta alcaldesa pues tuvo un desempeño bastante malo que la misma ciudadanía lo pudo notar. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Uno en el ámbito de la abogacía puede notar ciertas trabas ocasionalmente en el tema de la justicia. Entonces, no sé si sea negativo o positivo, pero sí sé que el quitar el fuero no es una solución de fondo, de entrada. Yo creo que también el diputado mencionaba acerca de la protección a los derechos de expresarse de aquellos que están en alguna lucha social. Bueno, la mayoría de las personas que están en alguna lucha social no tienen un puesto público. ¿Qué protección hay para ellos? Es un tema que sería interesante analizar. También se tocó el tema de la gasolina. Es un tema que yo creo que es lo que la mayoría de los mexicanos estamos esperando para calificar esta administración. El tema es que hay varios puntos de vista. Por un lado tenemos, ya lo escuchamos, el punto de vista de la gente de Morena, que mencionan que no pueden quitarlo en este momento, que nunca prometieron quitarlo tal cual, que prometieron que no subiera y optimizar las refinerías existentes en el país, y que en el proceso de ir optimizando esas refinerías irá bajando gradualmente el precio del petróleo. Entonces estamos hablando de un tema que es a mediano o largo plazo. En cuanto al tema de la reforma educativa, es verdad que hay cosas de la reforma educativa que no han mejorado el país. Es decir, los niños, como menciona, van a escuelas donde los pupitres se están cayendo, donde no hay agua potable, los niños van sin comer. Es decir, son situaciones aún más de fondo. Entonces yo siento que algunas reformas hacen demasiado ruido, pero son mediáticas. Yo en lo personal veo lo de los partidos políticos, me refiero a quitarles el presupuesto, de la misma forma que quitarle las pensiones a los expresidentes. Me refiero, quitarle las pensiones a los expresidentes no va a enriquecer al país, ni va a subir el PIB, ni representa nada del presupuesto que tiene México. Sin embargo, es un acto de ética, es un acto de justicia, ¿no? Que si la gente tiene que apretarse el cinturón, los políticos también lo hagan. No es un tema netamente presupuestal. De la misma forma veo lo de los partidos políticos. Es correcto que no representará nada del PIB, pero no me parece, no sé qué piensen ustedes, no me parece como algo del siglo XXI ver estas campañas con panorámicos, propaganda, que creo que bajan el nivel, la calidad de la política, porque el político se esfuerza más en hacer más ruido que en decir cosas importantes, y lo ven como un negocio el estar en campaña, ya ni siquiera el ganar, el estar en campaña. Entonces, es un tema en el cual ahí creo que se debe revisar. Un tema que me faltó tocar con él, ya no hubo tiempo, fue el tema de Venezuela. Creo que se utilizó mucho el tema de Venezuela en las pasadas elecciones, pero distrajeron del fondo, lo cual yo siempre pensé que es, ¿qué va a pasar una vez que gane López Obrador? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde va a ir México? Analizando un poco, antes de cerrar, me gustaría saber en sus comentarios qué piensan de las cosas que comentó el diputado. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Y esperemos que todo lo que se debata en la Cámara de Diputados llegue a algo. Yo en lo personal he visto ya varias legislaturas, no veo grandes cambios. Creo que el que se creen más leyes, más reglamentaciones, no significa que exista más Estado de Derecho. Tocó un tema importante el diputado, el tema del Poder Judicial. Por último, cierro con esto. Todos estamos muy enfocados en los políticos, porque ellos tienen demasiados reflectores.
pero el Poder Judicial pasan cosas extrañas. Hay fallos que uno no entiende y cosas que no tienen mucho sentido jurídico. Entonces, me parece que los mexicanos debemos de dejar esta contienda, este jaloneo de los que están a favor del partido en el gobierno, de los que están a favor de la oposición, que son los demás partidos, porque realmente los partidos al final del día tienen sus acuerdos, hacen sus arreglos y el ciudadano se queda peleándose en las redes sociales. Yo creo que los temas principales que deben de preocupar al ciudadano del siglo XXI en México: seguridad, impartición de justicia, medio ambiente, movilidad, salud, educación, vivienda y bueno, y sobre todo el tema del empleo. Espero, espero que nos vuelva a tomar la llamada el diputado, porque vamos a tener más programas en los cuales quisiera traer distintas personas que piensen diferente a él. Hoy va a tener una persona aquí con nosotros para hablar un poco de estos puntos de vista, pero por lo pronto es todo. Pedimos y los esperamos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias.